Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Como se dice en España, vas a estar más a gusto que un cochino en una charca. Así que tocan reacción doble de dos baterías que te van a molar un montón. Lo Ah, muy primero, bien, muy bien. primero, conocido por los aficionados de Baby Metal, ya sabemos que la Akami del Oeste tiene un batería que se llama Anthony Baroni. Anthony Barone. Correcto, que también es batería de Vinez de Masacre desde 2019. Y claro, Varón es una auténtica fuerza de la naturaleza. Y bueno, pues tenemos aquí que nos va a interpretar una canción em, que bueno, se llama Rise of the Fairmonger. Así que esperamos aquí un dominio rítmico y brutal con todo su despliegue, que, claro, muchos estarán acostumbrados a verlos con la máscara, los fans de Claro, heavy metal, pero aquí lo tenéis, digamos, a cara descubierta y vamos a analizarlo y a disfrutar de uno de los mejores baterías del panorama actual. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de más reacciones y vamos allá. Desde aquí a mí. me ha dejado visco. Pero, ¿pero esto qué es? Pero, mira que con el estepario flipamos, pero yo acabo de flipar igual, casi más. Pero ¿te has visto la técnica con la que más rápido tocaba ahí? Sí, 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 sí.
que apoyaba la baqueta ahí en el tambor. Madre Es impresionante. El tema es un estallido inmediato. No hace falta introducción, totalmente innecesario. Introducción. Esto está concebido para arrasar desde el minuto, bueno, desde el primer segundo, ¿vale? Lo de Barone es tocar ya con una precisión quirúrgica en cada golpe, siempre, pero, pero además todo con coherencia, con cadencia orgánica, dándole... uh, La técnica de este hombre es increíble porque hace de todo, hace contrastes de intensidad, hace pasajes, bueno, es que llamar pasajes lentos no. Pasajes mía. rápidos o muy rápidos. Es o rápido o muy rápido. Eh, Hace patrones sincopados, hace redobles que rozan la locura. Es el tío Además ha habido, me he quedado mirando a la cámara de los pies y estaba tocando tan rápido que lo que golpea el bombo parecía que iba despacio. claro, eso como cuando Porque la cámara no tiene narices a coger la velocidad de... ves la rueda de un Fórmula Sí, Uno, sí, ¿vale? Y sí. parece que gira lento y va a un montón de revoluciones. Es increíble, Pero es que la baqueta le pasaba igual. sí, Y que toques a esa velocidad las baquetas. Bueno, ya tenemos, lo vuelvo a repetir, el estepario también toca muy rápido, pero andarán por ahí, ¿eh? joder. Además, Madre le mía, pega súper fuerte, es un martillo. Em, alucinante. Me ha dejado visco, tú fíjate. sí, es decir, si queréis, amigos del canal, si queréis tener un ejemplo de lo que es técnica de élite en batería, es este vídeo, ¿vale? Es decir, la forma que toca el doble bombo, es que la forma en la que toca en general la batería está desafiando ya los límites físicos, Me gustaría saber qué velocidad tiene de golpeo este hombre. pero además es que cada golpe es limpio, contundente, cargado de intención musical. em, Madre mía, si es que se te acaba... Nos ha dejado sin palabras aquí, nos ha dejado un shock. Es un despliegue de talento, y la verdad, yo no sé cómo, a esa intensidad, yo no sé cómo este hombre puede resistir si toca varias canciones así. Es que es Oye, joven, no me esperaba yo que fuera tan joven. ¿a que tiene esta cara de niño? Sí, sí. Yo le he visto ahí muy jovencito. Muy jovencito. Sí, no, Que el estepario también tiene, ¿cuánto sí, pero, dijimos que tenía? 28 años, creo, ¿no? sí, pero es que hay gente que también que se afeita y parece un niño. Sí, bueno, también. Pero madre mía, cómo toca, a qué velocidad, con qué fuerza, con qué potencia. 27 años tiene. Menuda hornada de bateristas, ¿eh? ¿Sabes cuál es el sobrenombre de este tío? El dios de la batería del oeste. No me extraña. Bueno, ahí tendría alguno más de candidato a ese título, pero vamos, Bueno, pero bueno, tela, ¿eh? telita, telita. Y bueno, la cuestión es que ahora vamos a pasar con Austin Archie, batería de Lorna Shore, que además Sí, es... que también es manco. Bueno, todo esto, es que no hemos dicho que todo esto está patrocinado por Adrián Medrano, que es que, claro, es que le he dado al play y es que me ha hecho un reset el cerebro, ¿vale? Que Adrián dice que
este Austin Archie es de sus baterías favoritos, así que, en fin, esto también hay que analizarlo, porque es... Este es otro que podría optar a ese título, ¿eh? Porque el vídeo que reaccionamos el otro día de Lorna Shore, telita, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ello porque me ha dejado viendo esto primero, pues no, yo ya el cuerpo lo tengo hecho, ya no sé qué esperar. Así que nada, venga, vamos allá con Austin. Archie, que bueno, este tema de Course to Die de Lorna Shore, realizado para Main Cymbals. em, Él es batería de Lorna Shore desde 2012, ¿vale? Así que nada, vamos allá, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, al ataque. Ya que le hace una pausa, vamos a hacerla nosotros, porque, madre mía. A ver, a ver, a ver. Me impresiona sobre todo en plan el set que está utilizando, ¿no? Es una elección de platos increíble, ¿no? Amplia. Muy amplia, muy amplia, muy amplia. Em, bueno, a ver, es que es una pieza que en comparación con también con repertorio de Lorna Shore, parece hasta un poco más pausada, pero sin embargo, para él es fantástico porque permite que se pueda lucir todavía más, ¿no? Y mira que va a muchísima velocidad, tiene mucha resistencia y consistencia. Es un batería que lo ves tocar y mantiene el nivel de principio a fin, no le ves bajar el ritmo en ningún momento. Además que me flipa porque le miras la cara y no está ni... Parece que se va a echar una siesta. Sí, sí. Está casi No está dormido. ni cansado. Yo no sé Y si dices, pero bueno. entra en trance o qué le pasa. Eh,
es todo una muestra de precisión. Mm, Además, es que su técnica es como calmada pero fluida, ¿vale? Es decir, casi mecánico, ¿no? En eficiencia. El tío economizando movimiento es tremendo. Em, Luego con el doble bombo, creo que va descalzo, porque iban calcetines. sí, seguramente te haya pasado lo siguiente, que has visto que a lo mejor las piernas no iban tan rápidas como estabas escuchando el sonido. No, 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 es no que es por... hay una cosa que se llama triggers, ¿vale? Que es como una cierta ayuda, ¿vale? Que hace que es como un golpeo extra, pero que también hay que saber utilizarlo, es como todo, ¿sabes? Sí, claro, Es una obviamente, técnica más de pedal, ¿vale? pero Entonces, que uf, estaba ahí descalzo, creo que iba descalzo, iba con unos calcetines negros o sí, grises sí, sí, bueno, oscuros. hay gente que para sentir mejor los pedales está descalzo, con gacetines o con zapatillas que tienen la suela muy blanda para que tener ese tacto. Sí, como Haruna, Ujú. con sus Reebok rojas. Sí, sí. Y Pero es que es alucinante. Decíamos de varones, pero no, no, este tiene chaval, una densidad sonora apabullante sin perder nada de claridad. Em, Hay momentos en que yo creo que está como deseando subir todavía más el nivel. Em, Tiene mucho equilibrio entre el ataque y la definición, aporta mucho brillo dentro de este panorama extremo, ¿no? Em, el toque con el pie que hace, ¿vale? Es prácticamente sin rebote excesivo, lo que le hace que mantenga un pulso constante. El equilibrio rítmico alterna entre patrones intensos y más espaciados, pero todo con coherencia, no los redobles de los toms, de los cymbals o timbales, eh, todo muy bien hecho, las transiciones sin saturar, mantiene el ritmo, el groove. em, y bueno, lo de los triggers, ¿no? Presentes en cuando va golpeando. Pero aún así el golpeo se siente orgánico y natural, ¿vale? Es decir, sí, no, sí, ¿no? no hay nada programado ni nada. Es decir, sino es una técnica más que hay que saber utilizarla para dar esa intensidad. Y Em, qué intensidad, ¿eh? sí, 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 sí. Vamos, de quitarse, bueno, el sombrero ha salido volando, para no Sí, sí, variar. sí. Nada, vamos a continuar, pero es impresionante, ¿eh? Lo de este chico.
Hey, I'm Austin Archie, and these are the cymbals you just saw me play. Classics Custom Dual. Vale, bueno, ya está hablando de su kit. Buah, madre mía. Es alucinante, tío. Sí, bueno, a ver, él está también, bueno, está promocionando esta marca, ¿no? De platillos. Que nosotros en España decimos platillos, pero en otros, por eso decía cymbals, que se conoce en otros sitios. Es la misma palabra, pero depende de lo que uséis a la hora de decir los términos, ¿no? Como Ujú. fills o redobles o, en fin, terminología. Pero está claro que le pega con una contundencia a los platos Pero muy. tremenda. He pensado, digo, en una de esas, como le dé un poco más fuerte de lo normal, lo mismo parte alguna. Sí, sí, y sin embargo la cara totalmente relajada. Es que parece que se va a dormir. Tiene sí, sí, una Yo creo que expresión. estaba totalmente concentrado, ¿no? Me desconcierta, me desconcierta. Em, Hay mucha controversia. Hay gente que le encanta esta batería y gente que intenta ponerle pegas, pero yo creo que el que le pone pegas A es mí es que me hace mucha gracia los que envidia. intentan poner pegas y tal. Me gustaría verlos ahí sentados haciendo eso. Sí, sí. Mira, a ver, si podemos hacer así una conclusión de lo que estamos viendo. Ejecuta ritmos densos con un control impecable, manteniendo la fuerza y la consistencia. La verdad es que esos platillos mm, le dan una claridad de sonido impresionante, suenan espectacular, ¿vale? Y es un batería que tiene carácter y todo esto sin perder agresividad. Así que, desde luego, la mezcla en la producción suena genial. Yo no sé, vamos, si está promocionando estos platillos, la gente Vamos, ¿no? se va a lanzar a comprarlos. Sí, sí, Una sí. técnica súper depurada, ¿vale? Tiene lo de los triggers, pero están tan bien integrados que yo no, no ocultan su destreza para nada. Em, y fíjate cómo son las malas lenguas. Hay gente que lo critica por ser un batería excesivamente limpio o alejado emocionalmente. Yo no sé si es porque ven la cara que tiene y dicen, este hombre está como pensando en la lista de Sí, la bueno, compra en vez pero es de... que, Sí, sí, pero es su forma de concentrarse, entiendo yo. Es claro, su forma de claro. vivir la música. Y todo el mundo no tenemos una cara, eh, ¿sabes lo que te digo? Como para que Sí, sí. contentar a los demás. Tienes que estar ahí poniendo una cara ahí de esfuerzo. Es Claro, que y no hay duda de que yo creo que como no pone cara de esfuerzo, le da coraje a se la creen gente. que, claro, claro. Claro, claro. No hay duda de que este hombre está a nivel de un virtuoso de alto nivel como el que más. Así que, bueno, pues genial. Adrián, gracias por esta doble reacción. Es increíble. Em, Has tenido muy buena idea de traer en una sola reacción a estos dos, porque hemos visto técnicas muy depuradas. Son distintos, pero la técnica es fabulosa en ambos casos. Sí. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, lo de siempre. Un like se agradece, suscribiros si no lo habéis hecho. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. El Patreon, si queréis reacciones personalizadas aquí como Adrián, desde 2 hasta 10. Y bueno, ya está. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la siguiente. Adiós amigos. Hasta luego.